Buenos días, yo soy el doctor Requiuto. Yo les voy a dar el teórico del día de hoy, que corresponde al teórico número 6, en donde vamos a a ver los componentes vasculares de la cara y el nervio facial en una somera idea al respecto. Es una clase relativamente corta, así que bueno, les pido que presten atención, así se hace amena y podemos ir desarrollando. Bueno, vamos a usar el puntero láser para ir señalando las cosas importantes. Vamos a empezar diciendo que, como en toda la anatomía, ¿sí? Los componentes vasculares están representados por arterias y por venas. Las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre carboxigenada, o la sangre impura, digamos. Para tener una pequeña idea de las arterias que irrigan la cabeza y específicamente la cara, nosotros sabemos que el corazón, ¿sí? Al corazón llega la sangre carboxigenada y de él sale la sangre oxigenada a través de la aorta. La aorta presenta una estructura que se llama callado aórtico, del cual emergen tres ramos, ¿sí? Hacia la derecha emerge un tronco, que es el tronco brachiocefálico derecho, y del cual se desprenden la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva o común derecha. Y del lado izquierdo se desprenden en forma individual la arteria carótida primitiva o común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Bueno, ambas arterias carótidas toman una dirección ascendente y van hacia el cuello, y en el cuello, cuando llegan a nivel de C4 aproximadamente, ¿sí? A nivel de C4 acá podemos ver que también coincide con el borde superior del cartílago tiroides, se bifurca. Esta arteria carótida primitiva se bifurca en una arteria carótida interna, que va a irrigar las estructuras internas del cráneo, ¿sí? Y la carótida primitiva externa, que es a la que nos vamos a dedicar en este caso, ¿sí? Y que es la que irriga la parte externa de la cabeza y la cara, y parte también del cuello. Para tener consideración y que ustedes se den una idea, esta arteria, esto es un dibujo, tiene 6 colaterales y 2 ramas terminales. 3 de ellas salen con una localización anterior, ¿sí? O sea, salen hacia una dirección anterior, que son la tiroidea superior, que va para la glándula tiroides, la lingual, ¿sí? Y la facial, que es la arteria a la cual nos vamos a dedicar hoy en un ratito. Por otro lado, para la parte posterior emergen la faringe ascendente, la occipital, podemos ver aquí la zona que irriga, ¿sí? La auricular posterior, y por último las 2 ramas terminales, que serían la temporal superficial, esta es su zona de irrigación, y la maxilar interna, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, la arteria facial. La arteria facial tiene 2 porciones, ¿sí? Una porción que una vez que emerge, digamos, emerge por arriba del hueso hioides, o a esa altura aproximadamente. Acá vamos a ver en mayor detalle, ¿sí? Acá esta es la altura del hueso hioides. Fíjense acá cómo emerge, está en color celeste para que se vea más claro. Es la tercera en emerger, después de la tiroidea y de la lingual. Bueno, al emerger, apenas emerge, está en contacto con el nervio hipogloso, y acá está rebatido hacia arriba el vientre posterior del digástrico, que la cubre también, y el músculo estiloioideo, ¿sí? Después de aquí, como ustedes ven, sigue el borde inferior, el borde inferior del hueso de la mandíbula, perdón, ¿sí? Y también toma el borde posterior de la glándula submaxilar,
y aquí hace una primera curvatura. Luego esta curvatura se la denomina curvatura faríngea. Luego hace una segunda curvatura donde se instala primero en el borde inferior del maxilar inferior, ¿sí? Y después lo cruza transversalmente. Esto es a nivel del borde, bien en el borde inferior de la mandíbula. Es un punto anatómico de reparo, donde se ubica es el ángulo antero-inferior del músculo macetero, ¿sí? A partir de aquí ya pasa a constituir la porción facial de la arteria facial. Acá nos vamos abajo, ¿sí? De aquí nacimos. Bien, en este trayecto la arteria facial asciende, va hacia la comisura y está cubierta o protegida por el triangular de los labios y el músculo platisma, ¿sí? Dos músculos superficiales. Desde allí sigue su trayecto ascendente, supera la comisura y se apoya sobre el buccinador, que acá lo vemos, ¿sí? ¿Sí? Y por arriba de ella pasan el rizorio de Santorini y el músculo cigomático menor y mayor. Continúa ascendiendo, como vemos por aquí, y se ubica en el surco nasogeniano, que es el surco que se marca cuando nosotros sonreímos. Así. Bien. Se ubica en el surco nasogeniano y desde allí se dirige verticalmente, ¿sí? Hacia arriba, ocupando la región lateral de la nariz, hasta llegar hacia el ángulo interno de la órbita, ¿sí? En donde da su rama terminal. La rama terminal es la rama angular, que ya la vamos a ver en un dibujito. Bien, en su trayecto da colaterales. En la región cervical da 4 colaterales, ¿sí? La palatina ascendente, que vemos acá cómo sale, ¿sí? La palatina ascendente, que está destinada a irrigar parte de la lengua al músculo estilo faríngeo y al músculo constrictor superior de la faringe, ¿sí? Por otro lado tenemos la tiroideea interna, que muchas veces nace de la facial, otras veces nace a partir de la palatina inferior, ascendente o inferior, eso es en forma inconstante, y va a irrigar el pterigoideo interno. Acá en el dibujo de abajo vemos que otra de las colaterales es la submentoniana, que la vemos aquí, y la submaxilar. Entonces estas serían las 4 colaterales a nivel cervical de la arteria facial. Ya cuando toma contacto con su porción facial, digamos, ¿sí? Da la macetérica inferior, que no hay que confundir con la macetérica superior, que es rama de la maxilar interna, ¿sí? La coronaria o labial superior, que acá la vemos, ¿sí? La coronaria o labial inferior, ¿sí? Esta conforman una red de irrigación que van a irrigar el músculo orbicular de los labios, que si nosotros contraponemos el otro corte sagital que vemos acá vemos un corte izquierdo, digamos, ¿sí? Si vemos del otro lado, forman un circuito alrededor de la boca, ¿sí? Que es el circuito orbicular o el circuito labial. Bien, por otro lado tenemos la arteria del ala de la nariz, que está dedicada a irrigar toda la parte, y tenemos que empieza a ascender y nos da la arteria angular, que es la arteria terminal. Esta rama terminal de la facial tiene cierta importancia, ya que esta arteria se anastomosa con la lagrimal, que viene de la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica pertenece al circuito profundo, que está dado por la carótida interna, ¿sí? Entonces acá vemos que este es el punto de unión entre el circuito profundo de la carótida interna y el circuito superficial de la carótida externa, del cual la facial es una rama. Bien.
Bueno, así como vemos las estructuras arteriales, vemos que todo el desagüe, digamos, de todas estas estructuras anatómicas que se irrigaron por las arterias, desaguan en las venas. Habitualmente llevan el mismo nombre que las arterias, son tributarias de estas y en su gran mayoría, en toda la anatomía, hay 2 arterias por cada vena, pero eso es inconstante, no siempre es así. Vamos a mencionar algunas de las venas faciales más importantes, ¿sí? Tenemos la vena angular, que sería, acompañaría a la terminal de la facial, la vena nasal externa, la vena transversa, que la vemos acá, distribuyéndose en forma transversa, a nivel de la mejilla. Tenemos la vena retroauricular, este es el orificio del conducto auditivo externo, esta es la vena retroauricular y hay una preauricular. Vemos la vena labial superior y labial inferior, o coronarias superior e inferior, la retromandibular y la submentoniana conforman nuestra vena facial, que van a desaguar todas en el sistema de yugular, tanto externo como interno, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a las venas. Vamos a cortar un segundito aquí y vamos a hacer en otro video la parte que sigue, así no se es tan pesado para cargarlo en la red. Bien, ahora nomás nos vemos en un ratito.